Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. Hoy daremos un paseo por la historia de la animación, desde el primer corto animado hasta el nacimiento de una industria que actualmente mueve miles de billones de dólares. Junto con eso, hablaremos acerca de cómo un estudio de animación en particular ha inspirado una moda que inundó las redes sociales con imágenes inspiradas en su estética y el interesante debate con respecto a los derechos de autor en la era de la inteligencia artificial. Les recuerdo que este proyecto es financiado en un 100% por el aporte voluntario de mis muy queridos patrons. Si quieren apoyar este proyecto, lo pueden hacer en www.patreon.com/lascienciapop y ahí se pueden inscribir para hacer un aporte mensual y apoyar a la producción de este podcast. Como siempre, agradezco el apoyo de mis muy queridos patrons: Paola Oyarzún, el artista Ariel Guerrero, Ronda Butler, Bruno Gisling, Silvana Cartagena y Gabriel Chimino, Andrea Méndez, Guillermo, Sebastián y Celeste Acuña, Edu Arnelo, Mr. Corner, Juan Francisco San Martín, Juan Pablo Cortese, Gail Jewell, Javier Ocaranza, J. Pérez, Matías Ichay, la familia Verdugo Enríquez, Andrés Arias, Martina y Gaspar Fernández, César Antonio Cid, la familia Moya Velázquez, Liliana Guzmán, Jordi Torras, Katia Ramírez, Rolando Cosio, Víctor Bucarey, Julio Serrano, Javiera Castro, Wolfram Gurlich, la familia Gallegos Iturriaga, Maricruz Ormeño, Los Piñones Guísica, Playita Restobar Guanaqueros, Joel Moya, Rodrigo Salas, Luciano Santana, Alecito Enríquez, Tumbo y Aceituno Crisóstomo, Manguito y Daniela Millavil. Una vez, para hacer que un caballo galopara en la pantalla, alguien tuvo que dibujar al mismo caballo 12 veces en 12 poses distintas, una tras otra, solo para simular un segundo de movimiento. Así comenzó todo. La historia de la animación nace del movimiento, pero también de la obsesión. El 17 de agosto de 1908, el francés Émile Cole estrenó el que es considerado como el primer corto animado de la historia, Fantasmagorie, una breve película de 1 minuto y 20 segundos de animación que mostraba a un sencillo personaje que se movía en un mundo que cambiaba constantemente. En 1914, el estadounidense Winsor McCay presentó a Gertie el dinosaurio, un personaje animado que parecía tener personalidad. Le lanzaba manzanas, le pedía que se sentara y Gertie obedecía. Por primera vez, el público vio a una criatura extinta moverse con gracia y humor sobre una pantalla, un dibujo que respiraba. Luego vino el salto industrial y con él Walt Disney. En 1928, Steamboat Willie convirtió a Mickey Mouse en una estrella internacional y en 1937, Blancanieves y los 7 enanitos demostró que una película animada podía durar más de 1 hora, tener música original, hacer reír y hacer llorar. Fue el primer largometraje animado de la historia y abrió la puerta a una era de oro. Durante las décadas siguientes, los estudios Disney, Warner Bros., MGM y muchos más poblaron el cine y la televisión con personajes inolvidables. Desde Bugs Bunny, Tom y Jerry, el Pato Lucas, el Correcaminos, el Oso Yogi, hasta Scooby-Doo, los Picapiedras, el Pájaro Loco, el Inspector Ardilla, el Fantasma del Espacio, una fauna animada que se volvió parte del ADN cultural del siglo XX. Las caricaturas pasaron de los cines a la televisión y los sábados por la mañana se convirtieron en un ritual para millones de niños, y no tan niños, en todo el mundo. En Japón la animación también crecía, aunque con un ritmo y estilo distintos. La influencia del manga era clara y los recursos eran más limitados, pero eso no impidió que surgieran obras pioneras. En 1963, Astro Boy, creado por Osamu Tezuka, inauguró el formato que hoy conocemos como anime. Luego vinieron Mazinger Z, Heidi, Candy, Lupin III, Macross, Los Caballeros del Zodiaco, Sailor Moon y, por supuesto, Dragon Ball.
Estas series no solo contaban historias, sino que marcaron infancias completas y definían modas, géneros y formas de narrar. Y entonces, en medio de ese panorama de héroes, robots, villanos exagerados y gritos de ataque, nació algo que era completamente distinto. En 1985, Hayao Miyazaki, Isao Takahata y el productor Toshio Suzuki fundaron el estudio Ghibli. No buscaban hacer solo series de acción ni repetir fórmulas. Querían contar historias que respiraran. Historias sobre niñas que se pierden en mundos mágicos, sobre cerdos que pilotan aviones, sobre espíritus del bosque y sobre la tristeza de crecer. Querían hacer arte, y lo más asombroso es que decidieron hacerlo a mano. En un momento en que la animación digital ya comenzaba a asomarse, Ghibli apostó por lo más antiguo: lápiz, papel y témpera. Cada película se compone de decenas de miles de dibujos hechos uno por uno. Las escenas de comida en el viaje de Chihiro son famosas por el nivel de detalle. Cada trozo de sushi tiene volumen, textura y brillo. En Mi vecino Totoro, cada hoja que cae tiene su propia trayectoria. En La princesa Mononoke, el movimiento de los animales, del agua, de la niebla, todo se anima como si tuviera peso y alma. Pero no se trata solo de técnica, se trata de una filosofía. Ghibli cree que la animación no es un medio infantil, sino una fórmula legítima de explorar emociones humanas complejas. En sus películas no hay antagonistas simples. A veces ni siquiera hay un conflicto claro. Hay belleza, contemplación, tristeza y ternura. Hay silencios. Hay tiempo para que un personaje mire por la ventana sin decir absolutamente nada. Ghibli no es solo un estudio, es una declaración de principios, que lo artesanal todavía importa, que el arte hecho a mano, con cuidado y sin prisa, tiene un valor que no se mide en eficiencia, tampoco en premios, sino en emoción. Para entender por qué una película de Ghibli se siente distinta, hay que mirar no solo lo que aparece en pantalla, sino cómo se construyó. Porque en este estudio la técnica no es solo un medio, es parte del mensaje. A diferencia de muchos estudios contemporáneos que se volcaron rápidamente a la animación digital, Ghibli siguió apostando por el trabajo manual. Cada fotograma, y hay unos 24 por cada segundo de animación, es dibujado a mano por un animador humano. Y no hablamos solo de los personajes principales, también los fondos, los objetos, el humo, la lluvia, las sombras, las partículas de polvo que flotan en el aire. Todo está cuidadosamente diseñado para tener peso, ritmo y presencia. Una película como El viaje de Chihiro incluye más de 112.000 dibujos individuales. No es solo una cifra para impresionar, es una declaración de principios. Miyazaki y Takahata entendían que el trabajo manual le daba al movimiento una textura distinta, algo imperfecto quizás, pero también algo humano. En el trabajo de Ghibli no hay copy-paste de expresiones ni movimientos clonados por software. Cada gesto es único, así como en la vida real. El proceso comienza con un guión y un storyboard que Miyazaki a menudo dibuja él mismo. A diferencia de otros estudios que trabajan con guiones cerrados y estructuras rígidas, en Ghibli el guión puede ir ajustándose durante la producción, a medida que las imágenes van apareciendo. Las decisiones creativas no se toman solo en una sala de reuniones, se dibujan, se prueban y se sienten. Una vez aprobado el storyboard, los animadores clave trazan las poses principales. Luego vienen los intercaladores, que completan el movimiento cuadro a cuadro. Finalmente, los dibujos se pasan a tinta y color, tradicionalmente con acuarela y lápiz, aunque en las últimas décadas se ha usado asistencia digital en algunas fases del coloreado. Aún así, la esencia sigue siendo manual. Hasta el más pequeño destello de luz en un charco tiene detrás una decisión artística. Los fondos, por su parte, son auténticas obras de arte. Pintados con acuarela, a menudo parecen cuadros impresionistas. En La colina de las amapolas, por ejemplo, cada construcción y calle está ambientada con una calidez nostálgica que nace del pincel, no del software. En Ponyo, el mar se representa como una criatura viva y cambiante, con olas redondeadas que se levantan como manos gigantes, todo animado a mano. Y luego están los tiempos. En Ghibli no hay miedo al silencio.
Muchas escenas están dedicadas a acciones aparentemente menores: preparar comida, observar el paisaje, escuchar cómo canta un grillo. A esto Miyazaki le llama ma, un concepto japonés que se refiere al espacio entre las cosas, un silencio que está cargado de intención, un momento para respirar. Y en animación, lograr que ese silencio tenga vida es todavía más difícil y, por supuesto, más valioso. Nada de eso sería posible sin animadores que entienden el ritmo, la gravedad, la emoción del momento, que saben que un personaje no solo se mueve, también duda, se cansa y se detiene, y que esos detalles tan humanos son los que convierten una serie de dibujos en una historia que nos conmueve. Por eso ver una película de Ghibli no es solo seguir una trama, es entrar a un mundo que fue cuidadosamente construido con lápiz y papel, un mundo que no busca la perfección, sino la presencia, y que nos recuerda que incluso en el área digital, lo hecho a mano todavía puede tocar el corazón. Y justamente, tal vez por todo esto, causó tanto revuelo el que hace unos días Internet se viera inundado por imágenes al estilo Ghibli que claramente no eran obra del estudio Ghibli. Eran fotografías de usuarios que habían sido editadas para tener ese estilo visual. ¿Cómo habían sido editadas? Bueno, usando un modelo de inteligencia artificial para generar imágenes que está incluido en ChatGPT. Los usuarios sencillamente subían una fotografía de ellos y le pedían al ChatGPT que hiciera una versión de la fotografía con un estilo visual similar al de los estudios Ghibli. ¿Y cuál es el problema? Bueno, el estilo de los estudios Ghibli no es solo una estética visual, es parte de una identidad artística profundamente reconocible, querida y trabajada durante mucho tiempo. Y para muchos fanáticos y también artistas, el uso de inteligencia artificial para replicar ese estilo rozó la imitación descarada, el plagio cultural, incluso la falta de respeto a un legado artístico que, dicho sea de paso, siempre ha estado muy ligado a la idea de lo humano, lo artesanal y lo emocional. Pero más allá de la indignación momentánea, la polémica abre una discusión mucho más profunda. Finalmente, ¿puede un estilo visual tener dueño? ¿Dónde trazamos la línea entre inspiración y copia? ¿Qué pasa cuando una herramienta como ChatGPT o cualquier generador de imágenes es entrenado con millones de obras humanas, muchas de ellas protegidas por derechos de autor, para luego generar nuevas imágenes que imitan perfectamente esos estilos? Y ojo, que no es solo un tema legal, también hay una dimensión ética. Cuando alguien genera una imagen al estilo Ghibli, ¿qué está haciendo realmente? ¿Está democratizando el acceso a una estética o está quitándole valor al trabajo de los artistas que la construyeron durante décadas? Pero claro, la gran pregunta que surge después de ver estas imágenes es ¿cómo lo hacen? ¿Cómo puede una inteligencia artificial generar algo tan parecido a una imagen sacada de una película del estudio Ghibli sin haber puesto un lápiz sobre el papel? La respuesta está en el entrenamiento, no de artes marciales, sino de modelos de inteligencia artificial. Herramientas como DALL-E, Stable Diffusion o el generador de imágenes integrado en el ChatGPT funcionan gracias a modelos entrenados con millones y a veces miles de millones de imágenes que ya existen. Piensen en una especie de curso intensivo en el que la inteligencia artificial observa todo tipo de imágenes: fotografías, ilustraciones, pinturas, portadas de cómics, afiches de películas, cuadros de animación y todo lo que alguna vez alguien haya creado. Y no solo las mira, también recibe una descripción de qué aparece en cada una. Así aprende, por ejemplo, que un gato sobre una bicicleta en un atardecer al estilo Ghibli tiene ciertas formas, colores y texturas particulares. Durante el entrenamiento, el modelo no memoriza imágenes específicas como si fuera una fotocopiadora. Lo que hace es algo más abstracto. Aprende patrones. Aprende, por ejemplo, que los ojos grandes y brillantes son comunes en el anime, que los cielos en las películas de Ghibli suelen tener tonos pastel, que la arquitectura rural japonesa tiene tejados curvos y faroles de papel. Aprende relaciones estadísticas entre formas, estilos y palabras. Entonces, cuando alguien sube una fotografía y escribe un prompt como «modifica esta fotografía para que tenga el estilo Ghibli», el modelo combina todos esos patrones que ha aprendido y genera una imagen nueva que se ajusta a esa descripción. No copia una imagen exacta,
pero sí puede imitar su estilo de manera tan precisa que a veces engaña incluso a los expertos. Ahora, ¿de dónde salen esas imágenes de entrenamiento? Aquí está uno de los grandes temas del debate. Muchas veces, los conjuntos de datos usados para entrenar a estos modelos están compuestos por imágenes tomadas de Internet, sin que los artistas originales hayan dado su consentimiento. Imágenes extraídas de galerías, portafolios, redes sociales, bases de datos públicas y privadas. En algunos casos, incluso de sitios que incluyen obras protegidas por derechos de autor. Esto ha llevado a demandas, protestas y nuevas políticas de transparencia, al menos en teoría. Por eso, cuando una inteligencia artificial genera una imagen al estilo de, lo hace porque ha sido entrenada con muchísimas obras de ese estilo. Aunque no reproduce ninguna en particular, ha aprendido lo suficiente como para simularlo. Y eso, claro, es tan impresionante como polémico. Porque si el arte es expresión humana, ¿qué lugar le queda a una máquina que puede imitar ese arte con solo un comando de texto? Y claro, frente a todo esto, los artistas no se han quedado de brazos cruzados. Porque una cosa es que alguien se inspire en tu estilo y otra muy distinta es que una máquina lo absorba, lo imite y luego lo escupa en 1000 versiones distintas, sin darte crédito o un solo peso. Por eso, en los últimos años, han surgido voces fuertes dentro de la comunidad artística que denuncian estas prácticas como una forma de explotación tecnológica disfrazada de innovación. Muchos artistas comenzaron por lo más básico, retirar su trabajo de las plataformas donde se sabe que se alimentan estos modelos. Algunos artistas eliminaron sus portafolios de sitios como ArtStation o DeviantArt, especialmente después de que se descubriera que grandes conjuntos de datos, como Lion 5B, uno de los más usados para entrenar modelos de inteligencia artificial, incluía millones de imágenes tomadas de Internet sin permiso explícito. Tal vez lo más indignante es que muchas veces esos archivos venían con el nombre del artista, lo que permitía que la inteligencia artificial incluso aprendiera a generar imágenes al estilo de Van Gogh, por ejemplo. Pero además de apagar la vitrina, algunos artistas decidieron contraatacar con herramientas propias, tecnología contra tecnología. Una de las más conocidas se llama Glaze, desarrollada por un grupo de investigadores de la Universidad de Chicago junto con artistas visuales. Glaze es como un escudo digital, permite aplicar a las imágenes una serie de alteraciones que son imperceptibles para el ojo humano, pero que confunden a los modelos de inteligencia artificial. Es decir, el estilo sigue viéndose igual para nosotros, pero para la inteligencia artificial es como si hubieras mezclado el trazo de Goya con los fondos de Bob Esponja. Cuando la inteligencia artificial intenta aprender de estas imágenes, termina recogiendo señales equivocadas, lo que hace más difícil que pueda replicar un estilo con precisión. También existe una variante más reciente llamada Nightshade, del mismo equipo, que va un paso más allá. No solo altera las imágenes, sino que envenena el aprendizaje de la inteligencia artificial. Es como meter una cucharada de sal en el pastel de entrenamiento. El resultado, si un modelo aprende de imágenes protegidas con Nightshade, podría empezar a generar resultados erróneos o incluso absurdos. Es una forma de autodefensa digital, un saboteo elegante. Ahora bien, ¿funcionan estas estrategias? Lamentablemente, los únicos que podrían dar una respuesta definitiva son los propios desarrolladores de inteligencia artificial, quienes, como era de esperarse, no parecen muy interesados en confirmar ni en desmentir la efectividad de estas herramientas. Sin embargo, de vez en cuando, se filtran pequeñas pistas, como ocurrió en un extenso artículo publicado recientemente en la revista Technology Review del MIT. El artículo, que fue escrito en colaboración con Ben Shao, el creador de Glaze, ofrece una mirada profunda a los matices del conflicto entre artistas e inteligencia artificial. Aborda cómo los creadores humanos están enfrentando a las grandes empresas tecnológicas y las estrategias que emplean para hacer que sus obras no puedan ser utilizadas en el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial. Además, el reportaje repasa en detalle la historia de Glaze, explica cómo y por qué nació esta herramienta, describe su proceso de desarrollo y expone el objetivo central de sus creadores: llevar a las empresas de inteligencia artificial a la mesa de negociación para discutir de una vez por todas el tema pendiente de la compensación justa. Hacia el final del artículo,
Se menciona que los creadores de DALL-E, OpenAI, Midjourney y Stable Diffusion fueron contactados para dar su versión de los hechos. Solo OpenAI, el creador de ChatGPT, respondió, y lo hizo a través de un portavoz que aseguró que la empresa está trabajando continuamente para mejorar sus medidas de seguridad. Aunque evitó referirse directamente al tema del envenenamiento de datos o data poisoning, reconoció indirectamente el problema al afirmar que OpenAI busca formas de hacer que sus sistemas sean más resistentes a este tipo de abuso. No es mucho, pero el simple hecho de que una corporación multimillonaria describa el uso de herramientas como Glaze o Nightshade por parte de artistas como abuso dice mucho. Es, en cierto modo, una confirmación de que estas herramientas sí están funcionando. Como era de esperarse, también han surgido acciones legales. En 2023, un grupo de artistas visuales presentó una demanda colectiva contra empresas detrás de generadores de imágenes por violación de derechos de autor. Alegaban que sus obras habían sido usadas sin permiso para entrenar modelos comerciales que luego generaban imágenes imitándolos. El caso sigue en curso, pero es un hito importante. Está ayudando a definir los límites legales del uso de obras artísticas en el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial. Todo esto muestra que la relación entre arte e inteligencia artificial está lejos de ser una historia de amor perfecta. Es más bien una relación complicada, llena de tensiones, de preguntas sin respuesta y de una batalla que se juega no solo en los tribunales o en las redes sociales, sino también en el código, en los píxeles y en los principios. Y claro, en medio de todo este torbellino de creatividad robótica y resistencia artística, hay un actor silencioso pero fundamental: la ley. Porque, en última instancia, lo que determina si una inteligencia artificial puede o no entrenarse con una obra protegida, si puede generar imágenes al estilo de alguien o si un artista tiene derecho a impedirlo, es el marco legal que regula los derechos de autor. Y ese marco, como muchas otras cosas, está tratando de ponerse al día con una tecnología que avanza a la velocidad del rayo. En Estados Unidos, por ejemplo, la ley de copyright protege expresamente las obras humanas. Eso significa que, en principio, una imagen generada por una inteligencia artificial no puede tener derechos de autor, a menos que haya intervención humana significativa. Pero al mismo tiempo, hay un vacío. La ley no define claramente qué pasa con los datos usados para entrenar modelos de inteligencia artificial. Es legal tomar millones de obras protegidas, como ilustraciones, canciones y textos, y usarlas como materia prima para entrenar una inteligencia artificial, siempre y cuando no se copien directamente. Las empresas tecnológicas dicen que sí, que eso entra dentro de algo llamado fair use o uso justo, una figura legal que permite usar fragmentos de obras protegidas sin permiso si es con fines educativos, de crítica o transformación. Pero claro, entrenar un modelo comercial que luego puede reemplazar a ilustradores, escritores o músicos suena un poco más que uso justo. En Europa la cosa es un poco distinta. El reglamento de la Unión Europea sobre Inteligencia Artificial, que todavía está en proceso de implementación, incluye una cláusula que permite usar obras protegidas para entrenar inteligencia artificial a menos que el titular del derecho haya expresado su oposición, es decir, el famoso opt-out. Si no dices nada, se asume que estás de acuerdo. Esta cláusula ha generado mucha controversia porque coloca la carga sobre los artistas. Ellos deben enterarse, reaccionar y encontrar una manera de excluir sus obras en vez de que las empresas tengan que pedir permiso primero. Mientras tanto, las grandes compañías tecnológicas, como OpenAI, Meta, Google y Amazon, están presionando muy fuerte para que las leyes se acomoden a sus intereses. Financian grupos de lobby, publican informes donde destacan los beneficios de la inteligencia artificial para la sociedad, que los tiene por supuesto, y hacen llamados a evitar regulaciones que sofocarían la innovación. En otras palabras, quieren libertad para entrenar sus modelos con todo lo que existe en Internet, como si fuera un gigantesco buffet de datos. Y es aquí donde la cosa se pone delicada. Porque si las leyes terminan permitiendo que cualquier cosa que esté online pueda ser absorbida por una inteligencia artificial sin pagar ni pedir permiso, estamos redefiniendo lo que significa ser autor en la era digital. Estamos diciendo que tu obra vale, pero solo mientras no pueda ser sintetizada por un algoritmo. Y entonces llegamos a la gran pregunta que subyace a toda esta conversación. ¿Se puede proteger un estilo?
Seamos claros, si alguien toma tu obra y la publica con su nombre, eso es plagio. Está mal, es ilegal y creo que todos lo entendemos. Pero si alguien estudia tu manera de dibujar, tus colores favoritos, tus composiciones, y luego hace su propia obra usando ese enfoque, ¿eso también debería estar prohibido? Después de todo, así funciona gran parte del arte. Aprendemos observando, copiamos en nuestros primeros trazos e imitamos hasta encontrar nuestra propia voz. El cine de Tarantino está lleno de homenajes, la música popular se construye sobre riffs y samples, y los grandes pintores aprendieron replicando a sus maestros. El estilo es, en muchos sentidos, una conversación con quienes vinieron antes. Pero por otro lado, cuando quien imita no es un aprendiz humano, sino una máquina entrenada con miles de obras ajenas, sin pedir permiso ni dar crédito, la conversación cambia. Y lo que parecía homenaje empieza a parecer explotación. Por eso, otra gran pregunta, quizás más urgente aún, es: ¿deberían los escritores, ilustradores, músicos y artistas cuyas obras han sido usadas para entrenar modelos de inteligencia artificial recibir algún tipo de compensación? Porque sí, estas herramientas pueden ser gratuitas en su versión básica, pero las empresas detrás de ellas están generando ganancias multimillonarias, y ese valor se construye sobre los hombros de millones de creadores que nunca firmaron un contrato, que nunca dijeron: sí, usen mi trabajo. La creatividad al final no es infinita ni gratuita, requiere tiempo, esfuerzo y sensibilidad. Y si vamos a construir un futuro donde las máquinas nos ayuden a crear, quizás deberíamos empezar por reconocer y recompensar a quienes les enseñaron a hacerlo. Es una conversación que ciertamente será difícil para la industria, pero entiendo que hay algo de sensibilidad. En una jugada que huele a karma digital, recientemente OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, alzó la voz para denunciar que una startup china llamada DeepSeek había usado su tecnología sin permiso para desarrollar su propio modelo de inteligencia artificial. La técnica, algo llamado destilación, que en el mundo de la inteligencia artificial no tiene nada que ver con el whisky, pero sí con extraer lo esencial de un modelo grande y replicarlo en uno más compacto. El resultado fue un chatbot sorprendentemente potente y una sacudida en los mercados. Solo con su lanzamiento, el valor de empresas tecnológicas estadounidenses cayó en más de $1.000 millones. Pero lo más curioso de todo es el giro narrativo. OpenAI, que construyó sus propios modelos entrenándolos con cantidades colosales de información tomada, en muchos casos sin permiso, de Internet, ahora se declara víctima de apropiación. Sam Altman, su CEO, pasó de elogiar a DeepSeek como un rival digno a anunciar que están investigando posibles usos indebidos de su tecnología, como si el monstruo que ayudaron a crear se hubiese escapado del laboratorio y ahora estuviera compitiendo con ellos. La pregunta queda flotando: ¿quién le copia a quién en el juego de la inteligencia artificial? ¿Y qué significa propiedad en un mundo donde las máquinas aprenden de todo y de todos? Otro detalle interesante es que detrás de cada una de estas imágenes hay algo mucho menos poético: servidores. Muchos servidores que consumen cantidades obscenas de energía y agua, literalmente. De hecho, cuando estalló la moda de las imágenes al estilo Ghibli, Sam Altman confesó, medio en broma, medio en serio, que los servidores se estaban fundiendo y tuvieron que limitar el número de imágenes que las personas podían crear. Cada vez que generamos una imagen con inteligencia artificial, especialmente de alta calidad, se activa un proceso computacional intensivo que consume electricidad como si estuviera entrenando para un maratón digital. Y no solo eso, los centros de datos donde viven estos modelos se enfrían con agua, mucha agua. Un estudio estimó que entrenar grandes modelos como el GPT-4 o similares puede consumir millones de litros de agua en el proceso, dependiendo del lugar y del sistema de refrigeración. Y eso es solo el entrenamiento. Cada uso posterior también requiere energía y recursos, sobre todo si millones de personas están generando imágenes al mismo tiempo. Y ojo, no es que tengamos que dejar de usar estas herramientas, pero tampoco deberíamos usarlas sin pensar en sus costos ocultos, porque lo que parece digital, inmaterial e inofensivo también deja una huella. La última pregunta que vale la pena hacerse al respecto tiene relación no con la tecnología, sino que con nosotros mismos. ¿Cambia algo cuando sabemos que una imagen, un texto o una canción fue creada por una inteligencia artificial? Lo interesante es que la evidencia científica dice que sí. Varios estudios recientes
ha mostrado que incluso cuando la obra es visualmente idéntica, el solo hecho de saber que fue creada por una inteligencia artificial hace que la valoremos menos. En un experimento publicado en Cognitive Research, los participantes preferían sistemáticamente las obras que creían hechas por humanos, aun cuando en realidad todas eran generadas por inteligencia artificial. Otro estudio titulado Arte hecho por inteligencia artificial encontró que las personas con una identidad creativa fuerte, como artistas, diseñadores y escritores, tienden a desconfiar más del arte hecho por algoritmos, percibiéndolo como menos auténtico o emocional. Y en Computers in Human Behavior, investigadores mostraron que simplemente atribuir una pintura a una máquina reducía su apreciación estética sin que cambiara ni un solo trazo. Parece que, aunque no lo digamos en voz alta, seguimos valorando no solo el resultado, sino que también el esfuerzo, la intención y la historia detrás de una obra, porque la creatividad humana no solo crea belleza, crea conexión. Y eso, por ahora, sigue siendo difícil de imitar. La conclusión parece clara. Saber que detrás de una obra hay intención, esfuerzo y vulnerabilidad humana cambia la forma en que la experimentamos. Tal vez porque, aunque no sepamos explicarlo del todo, intuimos que el arte es más que un resultado llamativo. Es la historia detrás, el camino recorrido. Y ahí, por ahora, seguimos prefiriendo al ser humano. Así hemos llegado al final de esta muy interesante historia. Espero que la hayan disfrutado y que genere espacios de conversación interesantes en sus entornos. Lo dejamos hasta aquí y por supuesto me quiero despedir agradeciendo el apoyo de mis muy queridos Patreons: Cristiano Teiza, Alberto Montt y Laura, Germaín Araya, Ana Lucía Luna, Simón Castillo Riedemann, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Cristian Fraser, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, David Pelao Pérez, Michelle Baró, Pablo y Milesita Villalobos, José Tanús, Pedro Castillo, José Luis Ulloa, Luz María Hernández, Marcela Martínez, Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez, Claudio Oyarzo y Toña, Cirilo Fede y Pola, la familia Calanqueirolo, Alejandra Díaz, Fernando Araya, la familia de la Cruz Morales, Cosca y Banya, la familia Fuentes Schonfeld, la familia Tíez Ríos, Beatriz Geldres, Juan Catipillán, Paula Lagos, Sandra Marras, Giovanni Rosales, Olivia Artigas, Sergio Yuri Espinosa, Los Rojas Peredo y Mario Vicuña. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo viernes. Que esté muy bien, cuídense mucho, lávense las manos y por supuesto, que la ciencia los acompañe.